Tengo que poner el video. Ahora sí. Bueno, hola a todos. Entonces ahora vamos a resolver los problemas que yo les había dejado en la plataforma para que los resuelvan ustedes. Espero que hayan podido resolverlos y si no, bueno, ahora vamos a ir explicando uno por uno. La idea de esta parte es que ustedes puedan lograr resolver no solo estos problemas, sino todos los problemas de la guía. Así que bueno, cualquier duda igualmente después ustedes se contactan por los foros de intercambio y me van diciendo qué dudas van teniendo para ir resolviendo los problemas. Recuerden que tienen que subir la tarea, eso sí es obligatorio, creo que ya ha vencido el tiempo también. Así que bueno, vamos a comenzar, espero que se vea la pizarra, hemos improvisado la pizarra para que pueda ser más didáctico y más fácil de entender cada uno de estos problemas. El primero, el problema 1, vamos a seguir acá. Habíamos dicho que teníamos que hacer el problema 1A, y la guía dice resolver expresando el resultado en metros. Hay que poner el resultado en metros, y dice, el punto del inciso A dice 5 kilómetros más 5 hectómetros más 7 decámetros. Esto lo tenemos que resolver y expresar el resultado en metros. Entonces vamos por parte. 5 kilómetros vamos a pasar a metros. Ustedes saben, por una simple regla de 3 simple, nosotros podemos resolver esto. Ustedes saben por la regla que en 1 kilómetro hay, vamos a hacer la regla, 1000 metros. ¿Sí? Entonces, obviamente, en estos 5 kilómetros, X, que serían 5000 metros. Entonces, 5 kilómetros equivalen, vamos a hacer esto, 5 kilómetros equivalen a 5000 metros. Más. Vamos ahora con los hectómetros. Ustedes saben que, acá le puedo poner, por ejemplo, kilómetros, hectómetros, decámetros y metros. Recuerdan ustedes que estos eran los múltiplos. Después del metro vienen los submúltiplos. Entonces, en un hectómetro, para llegar al metro, hay 100 metros. Entonces, por regla de 3 simple, puedo decir que en un hectómetro hay 100 metros. ¿Sí? Entonces, en 5 hectómetros, X, que serían 500 metros. Esto es muy sencillo. Espero que no haya inconvenientes con esto. Vamos entonces sumando 5000 metros más 500 metros. Pasemos ahora los decámetros a metro. Entonces sabemos que en un decámetro hay 10 metros. ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta la regla de los múltiplos y submúltiplos. Entonces la regla de 3 simple va a ser la misma. Si en un decámetro hay 10 metros, entonces en 7 decámetros, X, que serían 70 metros. Entonces, me queda todo convertido, todos estos valores con distintas unidades, me quedan todos convertidos a la misma unidad que es el metro, y entonces sí puedo sumar. Recuerden que no se pueden sumar valores con distintas unidades, si siempre tienen que sumar metros con metros, o kilómetros con kilómetros, o hectómetros con hectómetros, o decámetros con decámetros. Entonces ahí yo puedo decir que la suma de esto es 5570 metros, que es el valor que a ustedes le tiene que dar este problema. Espero que no hayan tenido inconvenientes porque es muy sencillo. Si es que este valor yo lo tengo que expresar mediante notación científica o exponencial y utilizando solamente dos cifras significativas con los redondeos adecuados, fíjense, yo tengo que utilizar 5,5 y le continúa un 7, por lo tanto al 5 le sumo una unidad por 10 a la 1, 2, 3. Recuerden colocar la unidad, ¿sí? Metros. Entonces de esa manera queda expresado el resultado correctamente con la cantidad de cifras significativas. Bien. Bueno, vamos a cerrar.
La segunda parte que teníamos que hacer era el problema 2. Y del problema 2 teníamos que resolver el A. El problema 2 dice, escriba los siguientes números con notación científica o exponencial. El primero es 101, y el D era el otro que teníamos que resolver, que me decía que era 0,0032. Entonces, si tenemos que poner notación científica y exponencial, y a su vez tengo que utilizar dos cifras significativas nada más, vamos con el primero. Esto es 1,0 por 10. ¿A cuántas unidades tengo que desplazar hacia la derecha? 1, 2. A la 2. ¿Sí? Bien. Y este número, como es más pequeño que la unidad, ¿sí? Queda 3,2 por 10 a la menos, ¿sí? Porque esta coma la tengo que desplazar hacia la izquierda. 1, 2, 3 lugares. Entonces a la menos 3. ¿Sí? Entonces ahí queda correctamente expresada, con notación científica y exponencial, y encima con dos cifras significativas, si es que así lo pidiera el problema. El problema en este caso no pide cuántas cifras significativas, simplemente dice que expresemos en notación científica o exponencial. Espero que no hayan tenido inconvenientes con esto, es muy sencillo. Así que pasemos a lo que sigue. Vamos al problema 3. El problema 3 dice ordenar en forma creciente, y me dan todas las unidades, todos los valores. A es 145,23, B es 1,78 por 10 a la 3, C es 3,2 por 10 a la menos 3, D es menos 0,002 por 10 a la menos 3, y E es menos 2,34 por 10 a la menos 2. A la menos 3, perdón. Entonces, primero tenemos que saber que ordenar de forma creciente es del más pequeño al más grande, y primero tenemos que pensar o prestar atención en los valores negativos. Si estos dos son valores negativos, o sea que son menores que el 0. Y estos son todos valores positivos, pero este es mucho más pequeño, este es mucho más grande, y este es el que está en el medio. Entonces, los valores, ¿sí?, que se acercan, negativos, que se están acercando más al 0, son los valores menos negativos, ¿sí? Entonces, entre estos dos valores, ¿cuál sería el menos negativo? Porque este a su vez lo podemos escribir como menos 2 menos 2,0 por 10 a la menos 1, 2, 3 a la menos 6. ¿Sí? ¿Por qué a la menos 6? El signo negativo de delante quiere decir que el número es negativo. Este signo negativo de acá quiere decir que los ceros, la coma se desplaza hacia la izquierda. Menos 3, y si le sumamos estos otros ceros que desplazo, entonces otros más, 3 más, entonces esto en vez de ser menos 3, es a las menos 6. Entonces, fíjense que estas dos cosas son equivalentes. Está bien decir cualquiera de las dos. Entonces, es obvio pensar que este numerito es más pequeño que este se acerca más al 0 y este se aleja más del 0. ¿Sí? Entonces, es lógico pensar que este E es el más pequeño de todos. ¿Sí? Después viene D, ¿sí? Y ahora tenemos que pensar en los números positivos. En los números positivos tenemos este muy pequeño, C, después viene este, que es un poco más grande, el A, y por último este, que sería el mayor de todos. Si yo quiero descomponer a B, fíjense acá abajo, 1,78 por 10, acá sería por 10 a la 3 sería desplazar la coma a 3 lugares. 1, 7, 8, 0. ¿Sí? 1, 2, 3. 1780 sería ese número, la notación científica que está acá. Así que entonces este sería el orden al que ustedes tenían que haber llegado
en el problema 3. Bien, espero se haya entendido. Vamos a hacer ahora el problema 4. El último de los problemas fáciles. El problema 4 siempre es un verdadero o falso, y me pregunta el inciso B si es que 1,205 por 10 a la menos 2 gramos es lo mismo que 1205 kilogramos. Intuitivamente la respuesta ya es negativa, pero vamos a ver por qué. Este numerito, el menos 2 me está diciendo que esta coma la desplazo para adelante 2 lugares. 0, ¿sí? 0,1205 gramos. ¿Sí? 1, 2 lugares, desplacé la coma. Y entonces calculemos cuántos gramos son estos. Yo sé que en un kilogramo hay 1000 gramos. Entonces estos gramos, 0,0205 gramos, X, y este número es mucho más pequeño que 1205 kilogramos. Por lo tanto, la respuesta es falsa. Algo que les quiero remarcar acá, voy a borrar esta parte, es que yo puedo hacer la regla de 3 simple y contraria. Yo puedo decir que en un gramo hay 10 a la menos 3 kilogramos. Y esto es cierto, ¿sí? Porque si yo tengo gramos, kilogramos, hectogramos y decagramos, ¿sí? En un gramo, fíjense, hay 0,001 kilogramos, porque llega a kilogramos. Entonces esta reglita es verdadera. Continuemos entonces ahora con el problema 9, que es el otro problema que tenemos que hacer. ¿Qué dice el problema 9? Voy a anotar los datos. Siempre es conveniente anotar los datos para después no perdernos en las cosas que hacemos. Dice, una pieza de platino cuya masa es 96,4 gramos, tiene un volumen de 4,49 centímetros cúbicos. Y dice que calcule la densidad. Definición de densidad. Densidad, después lo vamos a ver más adelante, es masa sobre volumen. Entonces tenemos la masa y tenemos el volumen. Entonces simplemente colocando acá los valores expresados en la unidad adecuada podemos tener fácilmente la densidad. Pero nos pide en kilogramos por metro cuadrado, metro cúbico. Kilogramo, metro cúbico. Para eso entonces voy a pasar esos valores a las unidades que corresponden. Entonces vamos con la masa primero. En un kilogramo sabemos que hay 1000 gramos. Entonces 96,4 gramos equivalen a X kilogramos y estos son 0,0964 kilogramos. ¿Sí? Ese es el valor en kilogramos de 96,4 gramos. Vamos con el volumen. 4,49 centímetros cúbicos. Si recordamos, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Un metro cúbico, ¿cuántos centímetros cúbicos son? Recuerden que como es al cubo, cada uno de estos tiene 3 ceros. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, por convención, un metro cúbico son 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Lo sacamos de acá. Entonces, 4,49 centímetros cúbicos, X metros cúbicos, y eso es 4,5, si ustedes ponen bien, por 10 a la menos 6. 5, 6. Sí, estos son metros cúbicos. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula de densidad con los valores en las unidades que me están pidiendo. Reemplazo 0,0964 kilogramos sobre
4,5 por 10 a la menos 6. Voy a borrar esto. Y este resultado es el que dice la guía, que dice 2,15. Esto es 2,15 por 10 a la cuarta, kilogramos sobre metro cúbico. Recuerden poner las unidades, así no se van a perder en el resultado. Y es muy simple eso. Muy bien. Continuamos entonces, hagamos el problema ahora, el problema 10. El problema 10 dice que la densidad del etanol es de 0,798 gramos por mililitro. ¿Sí? Y calcule la masa es la incógnita, de un volumen de etanol de 1,74 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. ¿Sí? El resultado está en gramos. Bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, tenemos estos metros cúbicos. 1,74, 4,49 tengo yo. Continuamos entonces. Me piden en gramos. Como ustedes saben, la densidad es igual a la masa sobre el volumen, pero me están pidiendo masa. Entonces, de acá voy a despejar la masa. Entonces, el volumen que está dividiendo, como ustedes saben, el otro lado, pasa para el otro lado, multiplicando. La densidad por el volumen es igual a la masa. Y esta es la fórmula que yo voy a utilizar para calcular la masa. Tengo la densidad como dato y tengo el volumen como dato. Pero tengan en cuenta que el volumen en la densidad es distinto que el volumen la unidad del volumen es distinta a la unidad de la densidad. Por lo tanto, los metros cúbicos los deberíamos pasar a mililitros. ¿Sí? Ustedes saben que, entonces, que un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. ¿Sí? Esto sabemos todos, ¿no? Un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. Entonces acá es lo mismo que decir 0,798 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no? Entonces los centímetros cúbicos son los que tengo que pasar, esto los puedo pasar fácilmente a centímetros cúbicos. Entonces ustedes recordarán, metro cúbico, decímetros cúbico, centímetros cúbico. En un metro cúbico, dijimos, hay 1.000.000 o 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces hacemos ese cálculo. En un metro cúbico hay 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces 1,744 por 10 a la menos 5 X centímetros cúbicos. Hay que hacer ese cálculo. Bueno, si hacemos el cálculo, esto me da 17. Esto me da 17,4 centímetros cúbicos. Y ahora sí puedo utilizar la fórmula esta que habíamos dicho anteriormente, porque todos están en la misma unidad. Entonces la densidad dice que es 0,798 gramos sobre centímetros cúbicos por, ¿no?, el volumen, que en este caso resultó ser 17,4 centímetros cúbicos. Esto me tiene que dar en unidades de masa. Chequeen esto. Centímetros cúbicos se van con centímetros cúbicos y el resultado me va a quedar expresado en unidad de masa. Y eso es lo que estábamos buscando. Entonces, esto tiene que dar tanto como 0,798. A mí me dio 13,88, que para redondear es 13,9 gramos, que es lo que dice la guía. Muy bien.
Entonces ese problema también ya lo terminamos. Vayamos al problema 11. Vamos a ver cómo lo podemos resolver o cómo han llegado ustedes a la respuesta del problema 11. Continuamos con el problema 11. El problema 11 dice... Se realizó el siguiente experimento para determinar el volumen de un recipiente. Este se pesó primero seco, o sea, la masa del recipiente seco, y vacío, y después lleno de agua. Los valores fueron 56,12 gramos seco, y lleno de agua, 87,39 gramos. Respectivamente. Si la densidad del agua, que es lo que nosotros utilizamos para medir eso, es 0,9976, es decir, gramos sobre centímetros cúbicos, me pide que calcule el volumen del recipiente. Volumen incógnito. Bueno, nosotros sabemos entonces que densidad es igual a masa sobre volumen, pero yo ahora quiero calcular el volumen. Para calcular el volumen tengo que despejar el volumen. El volumen pasa dividiendo, al otro lado multiplicando. Y la densidad que está multiplicando pasa al otro miembro dividiendo. ¿Sí? Entonces, unidad de masa lo voy a sacar de acá. Y la densidad la tengo como dato. ¿Sí? Fíjense, presten atención que acá tengo gramos y gramos y la densidad está en gramos también. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna conversión, gracias a Dios. ¿Cómo saco la masa de agua que está contenido en ese recipiente? Por la resta de la masa del recipiente más lleno de agua menos la masa del recipiente seco. ¿Sí? Entonces 87,3 menos 56,12, todo esto en gramos sería la masa de agua que está contenida en ese recipiente. ¿Sí? Que eso me da 31,27 gramos. Esta resta es 31,27 gramos. ¿Sí? Entonces tenemos los gramos y tenemos la densidad, podemos despejar. Podemos utilizar la fórmula despejada de densidad. La masa entonces 31,27 gramos, dividido la densidad, que es 0,9976 gramos sobre centímetros cúbicos. Fíjense, gramos con gramos se va, me quedan centímetros cúbicos, que es unidad de volumen, por lo tanto está bien, y me da 31,195. Centímetros cúbicos, que es el resultado. ¿Sí? Es simple eso, ¿eh? Si tienen alguna duda, pues recuerden que me pueden consultar. El último problema, que es el 15, dice, un paciente, este no tiene el resultado, perdón, un paciente tiene 5 por 10 a la 6 glóbulos rojos, 5 por 10 a la 6 glóbulos rojos por milímetro cúbico. ¿Cuál será la cantidad de estos elementos en 5 litros? 5 litros de sangre. Volumen, eso, ¿sí? Entonces tenemos que pensar eso. Bien. 5 litros de sangre es lo mismo que decir 5.000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y para pasar a milímetro cúbico, ¿yo qué tengo que llevar? Estos es lo mismo que decir 5 por 10 a la 6 milímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque recuerden, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. En un centímetro cúbico hay 1000 milímetros cúbicos. ¿Sí? Por regla de conversión, siempre con la tablita al lado. Entonces, es sencillo ya, porque si yo tengo que hacer una regla de 3 solamente.
5 por 10 a la 6 glóbulos rojos hay en 1 milímetro cúbico, ¿sí? En 5 por 10 a la 6 milímetros cúbicos, X, ¿sí? Y eso les da a ustedes 2,5 por 10 a la 13. 2,5 por 10 a la 13 glóbulos rojos, ¿sí? Que tiene el paciente. Una cosita que tengo que aclararles antes de terminar: cuando hagan una regla de 3 simple, lo que está arriba tiene que tener la misma unidad de lo que está abajo, y lo que está arriba tiene que tener la misma unidad de lo que está abajo. Si acá hablamos de glóbulos rojos, acá también hablamos de glóbulos rojos. Si acá hablamos de milímetros cúbicos, acá también necesariamente tiene que tener la unidad de milímetros cúbicos, ¿sí? Tengan en cuenta eso cuando vayan a expresar. Fíjense que acá estoy expresando el resultado utilizando notación científica o exponencial y con 2 cifras significativas. Bueno, esto es todo. Cualquier duda que tengan, me consultan, me escriben al foro, y traten de resolver el resto de la guía. No les resolví los cuadritos porque son muy sencillos, son simplemente conversión de unidades. Así que bueno, cualquier duda, me avisan. Hasta luego.